Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú para los estudiantes del tercer año de secundaria, secciones A, B y C. Bien, damos inicio entonces a nuestra clase de esta sesión preparada con mucho cariño y con ese entusiasmo de gran entendimiento a cada uno de ustedes. Estamos observando en pantalla, mis apreciados estudiantes, un título general llamado Reconstrucción Nacional. Hoy vamos a dar inicio a la reconstrucción nacional en la historia del Perú. La primera pregunta es, Harold Suárez, la primera pregunta es, la reconstrucción nacional, ¿qué cosa fue, profesor? ¿Fue un tiempo acontecido en la historia posterior a la Guerra del Pacífico? ¿Cuándo se inició la Guerra del Pacífico? Se inicia un 5 de abril de 1879, ¿verdad? Claro. ¿Y cuándo termina? Termina un 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón. ¿Por qué se llamó Tratado de Ancón? Renzo Piaca. ¿Por qué razón se llamó Tratado de Ancón? Se llamó Tratado de Ancón porque fue firmado en el mismo escenario, por eso lleva su nombre, y fue el acuerdo final que tuvo Chile contra el Perú, ¿no? Para retirarse no solamente las tropas, sino llevarse todo lo que habían guardado, acumulado los chilenos durante el proceso de la guerra. Fue el tratado que le puso fin a la Guerra del Pacífico, mis apreciados estudiantes. El Tratado de Ancón. Ya todos sabemos que el Tratado de Ancón, una vez más, puso fin a la Guerra del Pacífico. ¿Cuándo fue firmado el Tratado de Ancón? 20 de octubre de 1883. Miren ustedes, entre Chile y el Perú. ¿Quién firmó representando al Perú? Antonio de Lavalle y Mariano Castro Saldívar. ¿Y quién firmó representando a Chile? Jovino Noboa. Este plenipotenciario chileno representó al país del sur. ¿Cuáles fueron las consecuencias, Emily? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Pacífico? Ahí está en pantalla en forma detallada. Nuestro Perú le cede a Chile en forma total y perpetua, escúchame bien, Harold, el territorio salitrero de Tarapacá. Goodbye to you, my friend. Escúchame bien. Tarapacá se despide del territorio peruano. Desde ese día hasta el día de hoy, Tarapacá es territorio de este país. A más de esto es importante, cuando se le preguntaba a un alumno de tercero de secundaria, antes de la Guerra del Pacífico, ¿con quién limita el Perú al sur? El estudiante respondía, con Bolivia. Después de la guerra, ahí está el mapita que he diseñado, el Perú va a limitar al sur con Chile. O sea, el límite fronterizo con Chile va a ser una de las consecuencias de la Guerra del Pacífico. ¿Qué más, mi apreciado Harold? ¿Qué más? Tacna y Arica, mira, territorio peruano, van a quedar a merced de Chile después de la guerra, entre comillas, por un periodo de 10 años. Después de 10 años, escúchame bien, se convocaría por parte de Chile a un plebiscito. ¿Qué cosa es un plebiscito? ¿Qué cosa fue? Una consulta popular.
para decirle a Tacna y Arica si quieren seguir en manos de Chile o quieren regresar al Perú. Miren ustedes, dice la historia que Chile se hizo el desentendido, se olvidó, sufrió de amnesia, paramnesia, hipermnesia, miren ustedes, y se olvidó del plebiscito después de 10 años. Pasaron más de 30 años y hubo un presidente llamado Augusto B. Leguía que se encargó de recordarle a Chile que había una cuestión por saldar. Y para esto Chile se olvidó, entre comillas. No se olvidó, señores. Ese tiempo, entre comillas, olvidadizo, lo utilizó para chilenizar. ¿Qué cosa? Esos dos territorios de su población. Imagínate que en ese tiempo que Chile estuvo reteniendo a Tacna y Arica, se cantaba el himno nacional de Chile. Se enseñaba la historia de Chile, mas no la historia del Perú. Una historia por conveniencia. Los maestros viejitos fueron sacados de Tacna y Arica y se colocaron maestros chilenos para enseñar a los jóvenes, niños, ¿qué cosa? La historia de Chile. Y que el corazón va a latir por Chile. Eso quiso Chile. Así es, señores. Y eso se llama el proceso de chilenización. Todos sabemos que Arica se acobardó, que Arica se quedó años más tarde, hasta el día de hoy, en brazos de Chile. Y todos sabemos que Tacna no aceptó. Tacna demostró tener coraje y heroísmo. Por eso se le considera como la ciudad heroica. 1928-29, Tacna se reincorpora a nuestro Perú. Supongamos, dijo Chile, que Tacna y Arica decidan quedarse con el Perú. Dice en el punto 3, el Perú deberá pagar a Chile 20 millones de pesos por indemnización. Imagínate qué locura. ¿Correcto? ¿Me entendiste, Harold? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como consecuencia? La pérdida total de la riqueza, de nuestra riqueza salitrera. ¿Por qué nos declara Chile la guerra? Por territorios salitreros. El Perú siempre fue un descuidado, desordenado, confiado. Y mira lo que ganó. ¿Qué cosa ganó? Ganó que Chile nos declare la guerra para tener esos territorios salitreros ricos en salitre. ¿Qué más? Punto 6. La cesión definitiva de Arica, te dije, en manos de los chilenos. ¿Qué más? La destrucción total de nuestra agricultura y de nuestra industria. Una industria paralizada, destruida en manos de Chile. ¿Qué más? Esto generó una gran crisis económica fiscal, la caída de nuestra moneda y la ruina de nuestro crédito en el exterior. Nadie, escúchame bien, nadie, Oscar, tenía confianza en que el Perú se ponga en pie. Nadie, todo decía, oh caramba, pobrecito el Perú. Miren ustedes, Chile no solamente quiso que el Perú entre en bancarrota, en crisis total. Chile quiso que el Perú se quede hasta sin cultura, porque los mejores libros de la Biblioteca Nacional se los llevó Chile. Y los que quedaron, Patricio Lynch, el bárbaro y salvaje Patricio Lynch, ¿qué cosa? Ordenó que se incendiaran los libros que Chile no podía llevar a su país. O sea, Chile nos quiso dejar hasta sin cultura, mi apreciado estudiante. ¿Qué más? Esto va a traer como consecuencia el resurgimiento de la llamada reconstrucción nacional. Para el gran historiador Jorge Basadre, el mejor que ha tenido el Perú hasta estos tiempos, Jorge Basadre Grothman, el Perú después de la guerra se convierte en un país yacente, amputado, dolido, traumado, frustrado, en bancarrota total. Ahora se inicia la reconstrucción nacional. ¿Qué cosa fue? Fue un tiempo en donde los excombatientes de la Guerra del Pacífico van a ingresar al poder. Basadre dice que la reconstrucción nacional va de la mano
con el advenimiento del segundo militarismo en el Perú. Acuérdate que el primer militarismo, Emily, acuérdate que el primer militarismo se dio después de la batalla de Ayacucho, ¿te recuerdas? Y ahora el segundo militarismo se va a dar después de la guerra con Chile. Claro, hay dos diferencias. Después de Ayacucho, obtuvimos la victoria con Ayacucho. Se inicia el primer militarismo en victoria. Y acá el segundo militarismo, no con una victoria, sino con una derrota por parte de los chilenos. Y acá vamos a encontrar conflictos, porque acá amigos pasan a ser enemigos por el poder. Miren ustedes, vamos a ser específicos, vamos a ser muy específicos acá. Dos grupos de poder con sus hinchas, con sus adeptos. Estamos hablando los hombres de Montán. ¿Se recuerdan quién dio el grito de Montán? Miguel Iglesias en Cajamarca. Entonces Miguel Iglesias tuvo, ¿qué cosa? Sus fans, sus fanáticos, sus adeptos, hombres que apostaban por él. Y a estos se le conocieron en este tiempo de reconstrucción como los hombres de Montán. ¿Con quiénes había controversia? Con los hombres de Kepí Rojo o los de Kepí Rojo. ¿De quién estamos hablando? Del héroe de la resistencia. Estamos hablando de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, más conocido como el Brujo de los Andes. ¿Está quedando claro? Señores, la reconstrucción nacional abarcó las dos últimas décadas del siglo XIX, 20 años antes del XIX y 20 años a posterior del siglo XIX. O sea, 1883, fin de la guerra, todos sabemos, hasta 1919, con el advenimiento del presidente Augusto Bernardino Leguía. Miren ustedes, ¿qué más tenemos? Acá te voy a presentar a los personajes del segundo militarismo, los hombres que llegaron al poder hasta 1895 y luego desde 1895 hasta 1919. Estamos hablando de Miguel Iglesias, míralo, 1883 al 85, casi un año con 2 meses. Ahora te voy a explicar porque voy a hablar acerca del gobierno de Miguel Iglesias. ¿Por qué gobernó tan corto tiempo? Me pregunta Emily Guzmán. ¿Por qué gobernó tan corto tiempo Iglesias? Yo te lo voy a explicar en los próximos segundos. Mira, luego del gobierno de Iglesias viene Andrés Avelino Cáceres, de 1886 hasta 1890, 4 años. Viene Remigio Morales del 90 al 94. Es que antes se gobernaba 4 años, mi apreciado estudiante. ¿Correcto? ¿Qué más? Luego viene la revolución de Piérola. Miren ustedes, Piérola se va a rebelar ¿contra quién? Contra el Brujo de los Andes, contra Andrés Avelino Cáceres, que quería continuar gobernando el Perú. Y luego, después de este periodo de inestabilidad, se inicia un segundo periodo, la República Aristocrática en el Perú, o llamado también Segundo Civilismo, que abarcaría desde 1895 con Piérola el Califa hasta 1919 con José Pardo y Barreda. Señores, la reconstrucción nacional, ahí está. Periodo de inestabilidad política, inestable. La reconstrucción nacional no fue un periodo estable, fue un periodo inestable por las controversias, por las peleas, por los alzamientos, por los golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a generar una crisis social, miren ustedes, luego de la derrota con los chilenos. El Perú buscó resarcirse, mira, de la ruina, cambiar, mejorar su situación económica. ¿A través de qué? A través de la explotación foránea de nuestras materias primas. Acuérdense que el Perú siempre ha sido un país rico en materias primas. Miren ustedes, esto nos va a sacar al menos en pie después de la Guerra del Pacífico. Los países de Europa podrán tener muy buena economía, pero no tienen el clima, ni la tierra, ni el suelo que tiene nuestro Perú. Y ya te lo dije, esta reconstrucción nacional va a contar con esas dos grandes etapas. Los gobiernos que a continuación vamos a estudiar en el transcurso de estas semanas
son el gobierno de Miguel Iglesias. Hoy hablo del gobierno de Miguel Iglesias. Este gobernó del 8-4 al 8-5, un año. Luego viene el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, del 85 al 90. Luego del 90 al 94 con Remigio Morales Bermúdez. Y luego en el 94, otra vez, si te das cuenta, Cáceres ingresaría al gobierno. Pero acá no le fue bien. Acá solamente su gobierno fue 7 mesino. Solamente gobernó 7 meses. ¿Sabes por qué razón? Porque Piérola lo sacó del poder. Piérola no estuvo de acuerdo con el segundo gobierno de Cáceres, porque ganó en forma amañada, fraudulenta. Qué lamentable que Cáceres haya manchado su vida, su imagen de ser un gran héroe sobreviviente de la Guerra del Pacífico. Mire, ingresa a la política y mancha su imagen hasta el día de hoy, porque se convierte en un presidente, ¿no?, que gobernó bajo sus intereses y bajo los intereses de un grupo reducido del poder. Bien, señoras y señores, mis apreciados estudiantes, vamos en este momento a dar inicio a los gobiernos de la República, o vamos a ver, de la Reconstrucción Nacional. Y el primer gobierno de la Reconstrucción Nacional, grábate bien, el primer gobierno de la Reconstrucción Nacional fue el gobierno del general Miguel Iglesias. ¿Cuánto tiempo abarcó su gobierno? Solo un año. ¿Y quién fue Miguel Iglesias? Fue un excombatiente de la guerra entre Perú y Chile. Fue aquel personaje que dio el grito de Montán en Cajamarca. Aquel que dijo, basta ya, firmemos la paz. Y todo el mundo lo va a aplaudir. Pero después que Chile se va, la gente que aplaudió a Iglesias lo señala y le dice, traidor, por tu culpa hemos perdido tierras. ¿Y saben quién fue el primero en señalarlo? Oscar. ¿Sabes quién fue el primero en señalar a Iglesias de traidor y vendepatria? Andrés Avelino Cáceres. Este brujo, Cáceres, le hizo la vida imposible. Se convierte en la piedra dentro de su zapato de Iglesias. Mira tú. Y no va a cesar hasta sacarlo del poder. Por esa razón, el gobierno de Iglesias, Harold, por esa razón, el gobierno de Iglesias solamente abarcó un solo año. Bien, Harold, bien, como en clases presenciales. Qué bueno. Entonces, vamos a hablar acerca del gobierno de Miguel Iglesias. Ya sabemos por qué razón gobernó un solo año. ¿Por qué razón? Porque el brujo de los Andes se convierte en la piedra dentro de su zapato, lo tilda de traidor, lo señala de traidor y se rebela contra él. Y hace que otros grupos también se rebelen en contra del gobierno de Iglesias. Pero Iglesias hizo oído sordo. Pero Iglesias no hizo caso. Y él continuó con el desarrollo para sacar adelante al Perú. Veamos entonces a continuación qué cosa aconteció el gobierno de este personaje, Miguel Iglesias. Se reabre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cáceres, miren ustedes, a pesar que le hizo la vida imposible a Iglesias, Iglesias hizo oído sordo. Y Iglesias empezó a ordenar, llamó al ilustre abogado Francisco García Calderón, aquel que gobernó y tuvo un gobierno llamado el gobierno de la Magdalena, ¿se recuerdan ustedes? No, Francisco García Calderón, integrante del ilustre Colegio de Abogados de Lima, fue llamado por el presidente Miguel Iglesias para ser, ¿quién? El protagonista y el que dirija a esta casa de estudios. Bajo su dirección se reabren las puertas de la Universidad Mayor de San Marcos para que las clases continúen en la formación de profesionales. Otro aspecto importante, se reorganizó el Colegio Guadalupe. Acuérdense ustedes, ahí tenemos la foto del frente del Colegio Guadalupe. Miren ustedes, centenario. Colegio Guadalupe que participó en la Guerra del Pacífico. Se reabren las puertas para brindar educación a los estudiantes, a los hijos del pueblo. Y esta noble tarea
Miren ustedes, y esta noble tarea Miguel Iglesias se la encomendó al ilustre pedagogo Pedro Labarte. Pedro Labarte se encarga de reaperturar y de reorganizar el Gran Colegio Guadalupe. Pero también aconteció algo, miren, que generó Cáceres. ¿Qué cosa? Se produjo una rebelión en contra del gobierno, liderada nada más y nada menos en Huaraz por Pedro Astuparia. Y luego esto va a ser continuado por Ushko Pedro o Pedro Ushko en la historia nuestra. Se inicia, señores, la reconstrucción también de la Biblioteca Nacional. Acá Miguel Iglesias llama a otro grande de la literatura. ¿A quién llama Óscar Emilio? Nada más y nada menos a Ricardo Palma. Y le dice, Ricardo, encárgate de reaperturar la Biblioteca Nacional. ¿Qué le dice Ricardo al presidente Iglesias? Pero, ¿con qué libros si no hay libros? Encárgate. ¿Y qué cosa hace Ricardo Palma? Ahí lo vemos. ¿Qué hace Ricardo Palma, el autor de Tradiciones Peruanas? De La Bohemia de mi tiempo. Agarra un costalillo y se va tocando, escucha, de puerta en puerta. Se va tocando pidiendo donaciones de libros. Por eso la historia lo conoce a él como el bibliotecario mendigo o simplemente el mendigo de los libros. Y bajo su dirección se reabre, se reapertura la Biblioteca Nacional del Perú, aquella que funcionaba y hasta ahora funciona en la avenida Abancay. Hoy tenemos una moderna Biblioteca Nacional que está acá en Javier Prado con aviación, ¿no? Miren ustedes, ¿qué más? Se inician los estudios para la construcción de muelles en el Callao, el muelle de Arsén, el alumbrado eléctrico, y también se produce el sacrificio nada más y nada menos del mártir de la medicina peruana. ¿De quién estamos hablando, Harold? Estamos hablando nada más y nada menos de Daniel Alcides Carrión. ¿Quién fue Daniel Alcides Carrión? Mis apreciados estudiantes, un estudiante sanmarquino que estudiaba medicina y por aquel entonces había un mal que aquejaba a mucha gente. Era más o menos como hoy en día este desgraciado COVID. La gente fallecía y lo conocía a ese mal como la fiebre de la orolla. Hasta que Daniel Alcides Carrión se inoculó la sangre de un paciente enfermo y luego empezó a notar, ¿qué cosa? Todos los síntomas que este paciente tenía. Y finalmente no se pudo hacer más nada con Daniel Alcides. Este fallece un 5 de octubre de 1895 en la Maison de Santé. Pero lo que quedó escrito por Alcides sirvió a la medicina para contrarrestar el mal. Por esa razón, hoy en día se le conoce como el mártir de la medicina peruana. No el padre, porque el padre es un griego. Si yo le pregunto a ustedes, Renzo Piaca, ¿quién es el padre de la medicina en el mundo? ¿Qué me respondería Harold? Emily, ¿qué me responderían? El padre de la medicina en el mundo es nada más y nada menos Hipócrates. Hipócrates con H. Por eso los médicos cuando se gradúan de médicos hacen un juramento. Ese es el juramento hipocrático en honor a Hipócrates, el padre de la medicina peruana. Bien, entonces ya sabemos que se reabre la Universidad de San Marcos, se reorganiza el Colegio Guadalupe, se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y otros aspectos importantes. Miren ustedes, durante el gobierno de este personaje presidente llamado Miguel Iglesias. Así es, mis apreciados estudiantes. ¿Quién no recuerda las obras de este gran personaje, don Ricardo Palma, ¿no? Llamada Tradiciones Peruanas. Y acá tenemos una fotografía que muestra la casona en San Marcos, hoy ubicada en el parque universitario, ex parque universitario, frente al ex Ministerio de Educación, hoy el Poder Judicial, en el centro de nuestra ciudad capital. Y ahí está el frontis de la Biblioteca Nacional. Acuérdense que la Biblioteca Nacional fue invadida por los chilenos al mando de Patricio Lynch
ahí en la Biblioteca Nacional se instaló el cuartel de Patricio Lynch, el cuartel general, ¿no?, dentro de la ocupación de Lima. Y a mi lado derecho tenemos la fotografía de nada más y nada menos don Richie Palma, más conocido como Ricardo Palma. Te decía, el 5 de octubre de 1885 muere Daniel Alcides Carrió, mártir de la medicina peruana. Miren ustedes qué tal vocación de inocularse la sangre de un paciente enfermo, arriesgando su propia vida. Es que así son los médicos. Ese es el sentimiento, la vocación de espíritu. Miren ustedes, se enfermó, empezó a sentir los síntomas, fue anotando todo lo que sentía. Lamentablemente la medicina no pudo hacer nada por él y fallece este personaje, pero nos deja esos escritos que más tarde sirve para que la medicina peruana encuentre, ¿qué cosa? La solución a esta grave crisis médica. Cáceres, en otras palabras, te dije, no reconoció a Iglesias como presidente, miren ustedes, y le hizo la vida imposible. Iglesias, a pesar que Cáceres estuvo en contra de él, miren ustedes, hizo grandes obras en el Perú. No lo puso a caminar, pero sí lo puso en pie, para que miren ustedes, tenga un desarrollo en nuestra historia y mejore pues nuestra economía nacional. Finalmente va a ser derrotado Miguel Iglesias, ¿no? Asume el cargo en forma provisoria el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Arenas. Una vez que Iglesias es derrotado en Huaripampa, Antonio Arenas asume el mandato y se encargaría de convocar a elecciones. A esas elecciones se presentan muchos candidatos y se presenta el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Se presenta y gana las elecciones, convirtiéndose en presidente en la historia del Perú. Ahí está, desde 1885 hasta 1890. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la historia? Cáceres fue el gran amigo, el mejor amigo que tuvo Miguel Iglesias. Miren ustedes, y por ingresar a la política y por tener el poder en las manos, pasaría de amigo a enemigo por el poder. ¿Quedó claro, mis apreciados estudiantes? Volumen a todos. ¿Quedó claro? Entonces, estos fueron los grandes acontecimientos en ese cortísimo tiempo. En ese cortísimo tiempo que gobernó nuestro presidente Miguel Iglesias, se acontecieron estos hechos en la historia nuestra, en la historia nacional. ¿Qué habrá pasado en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Eso ya lo sabremos ya en nuestra próxima sesión. Harold Suárez, ¿ha quedado clara nuestra clase, hijo? Te escucho. Vamos a hacer unas preguntas a los estudiantes que están participando en nuestra sesión de clase. Harold, ¿quedó claro? Sí, profesor. Perfecto, Jarito. Vamos con la primera pregunta para Harold. ¿Cómo se llamó aquel personaje elegido por el presidente Miguel Iglesias que se encargó de reaperturar la Universidad de San Marcos? Fue abogado. Fue protagonista del gobierno de la Magdalena. ¿De quién estamos hablando, Harold? ¿Cómo se llamó el encargado? El personaje, vamos a decir, encomendado por el presidente Iglesias para reaperturar la Universidad de San Marcos. Harold, te escucho. Francisco García Calderón. Perfecto, hijo, perfecto. Vamos ahora con otra pregunta. Vamos a preguntarle a Renzo Piaca. ¿Me escucha, Renzo Piaca? Estoy calificando, estoy considerando participación. Renzo Piaca, ¿me escucha? Sí. ¿Con qué nombre se le conoció y se le conoce al gran célebre Ricardo Palma? El bibliotecario mendigo. Perfecto, hijo. El bibliotecario mendigo. ¿Por qué razón, hijo? ¿Por qué razón la historia lo bautiza con ese nombre? Él fue a tocar en puerta dando libros.
Excelente, hijo, excelente. Muy bien. Vamos con otra pregunta y vamos a invitarle a Dayana Palomino. ¿Me escucha, Dayana? Sí, profesor. Perfecto. Te hago una pregunta, hija. Escúchame con atención. ¿Por qué razón Miguel Iglesias gobernó un solo año en la historia nuestra? Porque Cáceres le hizo la vida imposible. Perfecto, perfecto, hija. Cáceres, luego de la Guerra del Pacífico, se convierte, luego de ser amigo, se convierte en su peor enemigo. Qué bueno. Gracias a ustedes, los tomo como muestras en atención, porque si no el director me va a llamar la atención. Si no se entiende la clase del profesor César Uribe, el director me puede llamar la atención. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Una vez más, tu profesor César Uribe ha concluido con esta clase preparada con mucho cariño en esta sesión de aprendizaje. Hoy hemos hablado de la reconstrucción nacional y del primer gobierno de esta reconstrucción nacional. Dentro de la reconstrucción nacional tenemos a un segundo militarismo. Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes del tercer año de secundaria. Un bonito fin de semana. Bendiciones para todos. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias. Un buen día.